voy a pedir de que, así como nuestro hermano Carlos citó lo que es Filipenses capítulo 2, que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, porque este es el pasaje central de esta serie que la hemos titulado Nacido para Morir. Y les voy a pedir de que ahí donde están mantengan en sus Biblias este pasaje que lo vamos a leer en este momento. Y dice la palabra del Señor así, Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Dios nuestro, Dios de gloria, nuestro Dios que merece toda la adoración. Gracias te damos, Señor, porque este pasaje revela claramente cuánto amor tuviste por nosotros, Señor. Un amor que verdaderamente es eterno, porque no se gasta, Señor, no se minimiza, sino que se mantiene intacto por la eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque ese amor fue reflejado en la humildad de tu Hijo Jesucristo. Ahora pedimos, Padre, de que esta palabra hable, Señor, a nuestros corazones, que pueda revelar, Señor, nuestro entendimiento, lo que verdaderamente significa, Señor, tu amor, tu humillación, Señor. Y que nosotros también podamos, Señor, alcanzar ese deseo de también compartirlo con muchos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor bendito. Amén. Bueno, al leer este pasaje podemos ver claramente la humildad de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Porque sí, la humildad del Señor fue algo constante durante su vida en esta tierra. Y la escena de su nacimiento es muy popular. Podemos verlo por todos lugares. Lo utiliza como un adorno. Se utiliza como algo de que simboliza lo que es la época en que estamos viviendo. Podemos verlo en diferentes formas, en diferentes tamaños, en diferentes estilos. Hay nacimientos de que están hechos de papel, otros de barro, otros de madera o de metal. Recuerdo que una de mis tías se hizo muy famosa en el barrio porque ella construía el nacimiento más grande del área. Construía todo con lujo de detalles, pero era algo grande. Y el barrio, toda el área la conocía, ella era muy famosa por eso, por el nacimiento que construía. Y la razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes, hermanos, es porque al mirar a estas escenas del nacimiento del Señor, se nos hace fácil verlo como algo maravilloso, como algo encantador. Qué precioso quedamos viendo, nos da ternura ver la figura donde está José inclinado, donde está María alrededor del pesebre, y en el pesebre vemos al niño. Nos causa ternura ver los animales, los camellos, los magos. Toda esta escena nos causa algo de ternura y especialmente pensamos en el amor del Señor, en aquello precioso. Y se nos viene a la mente tal vez todas las memorias que hemos tenido desde nuestra niñez. Pensamos en el arbolito de Navidad, pensamos en los regalos, pensamos en los tamales, pensamos en todo, la reunión familiar. Y eso nos causa en cierto modo nostalgia, pero también estamos propensos a tener sensibilidad. Incluso este fin de semana, mientras nosotros estamos celebrando lo que es la Natividad en vivo, podemos quedar encantados con lo hermoso de esta presentación, con los cantos, con ver exactamente los ángeles cantar en todo su esplendor. Es algo precioso, pero todo cambia cuando de repente las personas desean tomarse una fotografía con los camellos o con el burro. ¿Por qué?
porque para ser sinceros, el olor que despiden no es el más agradable. Yo no sé si ustedes se han acercado a los camellos. Los camellos son famosos no solamente por tener jorobas, sino que también por escupir. Podemos decir de que los camellos son animales babosos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero con todo esto es muy difícil tener una visión clara de lo que es realmente el nacimiento del Señor Jesús. Si nos pensamos, ponemos a pensar, el Belén original no era tan atractivo como lo puede ser en el escenario que tenemos aquí en el estacionamiento. No era lo más atractivo posible. Y por esa razón necesitamos ver más a fondo el relato de este nacimiento para entender cuál es el propósito de esa humildad del Señor Jesucristo. Espero que esta introducción entonces nos ayude a todos a ver este pasaje desde un punto de vista diferente. Y como el hermano Carlos leyó al principio de nuestro servicio, en lo que es Lucas capítulo 2 del 1 al 7, podemos ver entonces, vamos a leer de nuevo estos versículos, Lucas 2 del 1 al 7, para tener una mejor imagen en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice así: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, su primer hijo, lo cual implica de que tuvo más hijos. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, este es el evento que verdaderamente cambió la historia de la humanidad, especialmente si ustedes se pueden pensar en el calendario que tenemos. Ese calendario está basado, fundamentado en este evento, en el nacimiento del Señor. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y ahorita no se me viene a la mente cuál es el nuevo nombre que le dan ahora a esa división. La nueva era común. Entonces, ¿qué era la era antes? Todo comenzó en Cristo. De la misma forma que ahora se le llama, no se le dice Navidad, sino que le dice las fiestas. Es algo interesante lo que vemos cómo cambia todo esto, pero este es el acontecimiento que cambió la historia de toda la humanidad. Pero al leer este pasaje necesitamos entender y reconocer esto, hermanos. Necesitamos entender y reconocer esto. El nacimiento de Cristo fue vergonzoso. Fue lo más vergonzoso que pudo haber pasado. No hubo nada glamoroso ni encantador en ello. Fue vergonzoso en muchos sentidos. Al entender que Jesús es el amo y Señor del universo, el que creó todo, que dice, lo encontramos en Colosenses, cuando vemos que Él es el dueño de toda la creación, quien es el único que merece nuestra adoración, no podemos evitar pensar que su nacimiento fue escandalosamente inaceptable. Esta frase que utilizan aquí en Estados Unidos, que dice, that's not acceptable. Eso no es aceptable. ¿Cómo puede ser posible que el Hijo de Dios haya nacido en estas condiciones? Y hay ocasiones en que escuchamos o leemos la biografía de alguien que está en una posición privilegiada y nos damos cuenta que tuvieron unos comienzos humildes, precarios. Podemos ver la historia de Oprah Winfrey, que tuvo una niñez muy pobre, muy difícil. Y vemos ahora la mujer que es. Se nos hace difícil pensar de que tuvo esos comienzos humildes. Lo mismo Bill Gates, que comenzó su mega compañía en el estacionamiento de su casa. Allí comenzó él su gran empresa. Y nos podemos saberlos a ellos, dice, es imposible, no puedo relacionar esta persona que tiene todos estos millones,
que tiene todo este poder, haber comenzado tan humilde en una forma que tal vez muchos no quisieran recordarse. Yo conozco mucha gente que viene de nuestros países latinoamericanos y hay algo que he visto que marca sus vidas, es que se avergüenzan decir que vienen de un país humilde o que vienen de una situación difícil y quieren borrar eso de sus vidas y quisieran de que eso no estuviera en sus mentes y sus corazones. Yo he encontrado mucha gente, ¿por qué? Por el sufrimiento, lo vergonzoso que es. Y pensamos en estas cosas, pero en realidad todas estas historias, todos estos acontecimientos son lo que se conoce como un eufemismo cuando se trata del nacimiento del Señor. No hay ningún nacimiento, ningún origen más humilde, más vergonzoso en la historia de la humanidad que el del Señor Jesucristo. Fíjense bien en los detalles que da Lucas. Vea lo que incluyó aquí. María y José tuvieron que llegar a Belén debido al censo. Y hay algo interesante. Este no es el tipo de censo que se conoce normalmente, que los que andan entrevistando o tomando el censo llegan a las casas de las personas. Los judíos y todavía lo tienen así, que es muy diferente. La persona va a su lugar de origen a registrarse ahí. Y este era un problema con el imperio romano. ¿Por qué? Porque los judíos eran pero muy nacionalistas y ellos no querían ceder a los requerimientos del imperio romano. Así es que este censo tomó mucho tiempo en llevarse a cabo desde que César Augusto dio la orden a llevarlo. Por eso es de que José y María, que estaban viviendo ya en Nazaret, se tuvieron que trasladar a Belén. Y esto incluía muchos inconvenientes. Primero era el dinero para transportarse. Segundo, la condición de María. María estaba ya en sus 9 meses. Y es muy posible que ese viaje les haya tocado el doble de lo que otras personas le hubiera tocado. Y por eso cuando ellos llegaron a Belén, tenemos que entender que Belén no era un destino turístico. No era un lugar glamoroso. Belén era insignificante, es lo que se conoce como un arrabal. Verdaderamente eso era Belén, un caserío sin importancia. Y es cierto que Belén tuvo lo que se conoce que una historia dentro de lo que es la historia de Israel, por cuanto fue allí que Ruth y Boaz se conocieron, fue ahí de que se llevó a cabo esta preciosa historia. Pero también entendemos que fue el lugar en Belén donde nació el rey David. O sea, todos estos acontecimientos sucedieron en Belén, pero aparte de eso, no se conoce nada más de Belén. O sea, llegó ese momento y pasó a la historia. Pero eso fue lo más relevante que sucedió ahí. Recuerden cuando los sabios fueron a buscar al Mesías, ellos no se fueron directamente a Belén. Ellos llegaron a Jerusalén porque pensaban que en Jerusalén habría de nacer este rey de Israel. ¿A quién llegaron a buscar? No fue a Belén, no fue a José, a María, sino que llegaron a buscar a Herodes. A él fue porque pensaban, ellos tenían un conocimiento de que el nacimiento del Mesías iba a ser en una realeza, en gran opulencia. Y es ahí cuando llegan a Jerusalén, ya les dicen, Belén, pues mira, te vas a ir por este caminito, das la vuelta aquí, vas a ver un montón de arbustos ahí, al final vas a ver una que otra casita ahí, un ranchito, un caserío aquí, un caserío allá. Allí es Belén. Y cuando Lucas dice que no había lugar para ellos en la posada, debemos entender algo. Este tipo de posadas, de mesones, no eran un hotel, sino que eran un cuarto grande, donde las personas llegaban y simplemente hacían unas ciertas divisiones y era una tendalada de gente, como decimos, de una forma popular. Era un cuarto grande y todos hacían sus divisiones para dormir ahí. Él no era el lugar apropiado para que una mujer diera a luz. Necesitaba privacidad y por esa razón ellos se alojaron en lo que es en el establo, donde estaban los animales. Tal vez debajo del mesón, el mesón estaba arriba y el establo abajo, o podía haber sido una cueva a la par de lo que era el mesón.
Y la cuna de Jesús, de acuerdo a los historiadores, podía haber sido, así como el pesebre que hay en el estacionamiento, en el escenario que tenemos, o podía ser un hoyo en la cueva donde echaban la paja para que los animales comieran. Hay muchas posibilidades de acuerdo a la historia, pero lo importante es entender de que ese pesebre donde fue puesto el Señor Jesús era el lugar donde comían los animales. Y ya dijimos anteriormente cuál es una de las características de los camellos, que son babosos, tiran baba, no digamos lo mismo las vacas, los burros. Allí comían. Y es posible, sino que es más que seguro, de que ese lugar no tenía el mejor olor. No era el lugar indicado para que se fuera a poner ahí a un recién nacido. Su pesebre, ese pesebre, no brillaba con la gloria de Dios, con la naturaleza de Cristo Jesús. Podemos ver entonces que el nacimiento de Jesús fue realmente vergonzoso. Yo me imagino que nadie quisiera decir de que, yo nací en un establo. Es algo triste. Y hoy los hospitales es algo impresionante cuando vemos que tienen suites de lujo para atender partos privados. Le dan opción a las madres de acuerdo a las capacidades. Dice, ¿lo querés compartido o no compartido? ¿Qué familiares quieres que estén contigo? ¿Solo tu esposo o tus padres? Es algo impresionante lo que se puede experimentar ahora. Y las madres tienen ese privilegio, tienen esa opción de pedir una cosa u otra. Ahora, si Jesús hubiera nacido en ese ambiente, en esas circunstancias dentro de los Estados Unidos, es muy probable que las autoridades sociales les hubieran quitado a Jesús, a José y a María. Se lo hubieran quitado al niño a ellos. ¿Por qué? Porque no le estaban dando las condiciones adecuadas para que naciera. Si el nacimiento de Jesús hubiera sido en nuestros días, es como una madre dando a luz en el callejón atrás de lo que es el hospital. Sí, en un callejón, para luego envolverlo en bolsas de papel o trapos que estaban por ahí tirados para mantenerlo caliente. ¿Sabe qué? Eso no es atractivo. Eso es vergonzoso. Y honestamente, eso es devastador. Tal vez muchas madres, muchas parejas pueden pensar, no llegamos a tiempo y mi esposa tuvo que dar a luz en el estacionamiento del hospital, ahí en el carro. He escuchado muchas historias de eso y las personas lo toman como una anécdota muy interesante. Fue algo fuera de serie, lo encuentran así. Pero no fue así el nacimiento de nuestro Señor. Pero hay algo interesante sobre todo esto. Algo que tenemos que entender. Que ese nacimiento, de la forma que sucedió, ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Dios podía haber elegido a cualquier mujer de mucho dinero para dar a luz a Jesús, pero escogió a esta muchacha humilde. Sí, a esta muchacha así como María, que podría haber estado entre sus 15 y 16 años, cuando el momento que ella dio a luz. Si bien es cierto que el Mesías, el Salvador del mundo, merecía un trato real, Él eligió un pesebre en el establo de Belén. Él lo eligió porque eso es una representación de lo que significa la humildad. Y ahora vea ese impacto del humilde nacimiento de Cristo en los versículos del 8 al 20 de Lucas 2. Vea lo que dice la palabra. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Interesante. Este versículo suena muy diferente de lo que hemos nosotros escuchado anteriormente, ¿verdad? Porque verdaderamente es lo que significa esto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Quién se complace? Dios, entre los hombres en los cuales Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero, aquí hay un pero. Aquí hay un gran pero. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Este es un pero. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. En esa humillación, Jesús estaba haciendo algo importantísimo. ¿Sabe qué estaba haciendo? Se estaba uniendo a nuestra condición humana. Porque al estar en nuestra misma condición, Él pudo extender su gracia a nosotros. No había otra forma de que Dios podía unirse al ser humano, porque lo entendemos muy bien, ya lo tenemos bien sabido. El ser humano, todos nosotros somos pecadores y Dios no puede pecar. Dios no resiste, no soporta el pecado, lo aborrece, y por esa razón se humilló. Aquí viene la humillación, que Él se hizo hombre para estar entre nosotros, para estar viviendo en medio del pecado. Y esa es la gran humillación, pero también esa fue la conexión que Él tuvo para nosotros, porque solamente así Él podía extender de su gracia a todos nosotros. Y esto lo que nos está enseñando es que su nacimiento tiene varios significados en nuestra vida. Tiene varios significados. Primero, es que Cristo se humilló hasta lo más bajo para alcanzar a los desposeídos de la gracia de Dios. Eso es lo que significa este nacimiento. Él se humilló hasta lo más bajo para alcanzar a los desposeídos de la gracia de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros en escuchar este anuncio? Fueron los pastores, esta gente humilde. Recuerde que los pastores eran las personas rechazadas de la sociedad. Estos se conocían como a menudo como alguien que era una persona deshonesta, una persona abusiva, una persona que no tenía modales. No tenían nada de lo que es educación. Y la gente prefería tenerlos fuera de la ciudad, apartados de ellos. Los utilizaban, bueno, este no sirve para nada, aunque sea que sirva para pastor. Es el trabajo más fácil que puede haber. Ni siquiera necesita hablar, comunicarse con las ovejas. Pensaban, estos ni siquiera pueden hablar. Así los tenían a ellos. Y es a ese grupo de personas que Dios escogió específica e intencionalmente para darles ese ansiado mensaje del nacimiento del Mesías. Esto es algo irónico. A los que nadie quiere, a esas personas que todos miran como insignificantes, que son despreciados, que son repugnantes, a esos escogió Dios para llevar el mensaje, para que comunicaran este gran acontecimiento. Porque estas personas tenían, ¿sabe por qué? Estas personas sí, tenían esa necesidad de alguien que cambiara la condición de ser rechazados y desprovistos. Sí, a estas personas los mandó. Y los ángeles no llegaron a la realeza. Se puede imaginar que los ángeles hubieran llegado a Herodes el Grande, un rey de los más malos que tenía Israel. Este hombre era malo. Mataba a sus propios hermanos judíos porque él era judío. Él fue a los despreciados. ¿Pero por qué lo hizo? Porque la humildad es esencial
para Dios. La humildad es esencial para Dios. Podemos verlo en Santiago 4, versículo 6. ¿Qué dice Santiago 4, 6? Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que Dios se revela a través de la humildad para que las personas entiendan la importancia de identificarse con Él a través de una actitud humilde y sumisa. O sea que usted no puede llegar ante la presencia de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Ok, voy a aceptar tu salvación, pero porque yo lo estoy decidiendo. Por eso. Sí, soy yo el que decido. ¿Sabe qué? Al pensar de esa forma, estamos siendo arrogantes, porque no depende de nosotros, depende del Señor. Él se humilló, Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El perdido no puede encontrar el camino, está perdido. Es por eso que Dios mandó a su Hijo, porque ¿saben una cosa? Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Muertos, dice Romanos. No estamos vivos. Me puedo imaginar, bueno, ¿puede hablar, comunicarse un muerto? Bueno, ahora hay gente también que dice, hay un medium ahí que habla con los muertos y hay ciertos cultos, sectas que dicen, bueno, nosotros nos vamos a bautizar por ese muerto para que ese muerto reciba salvación. Y no sé, me cuesta trabajo razonar esa forma de pensar. Pero Jesús vino a salvar a los humildes. Y esto significa que la persona humilde, esto es la característica de una persona humilde, que reconoce y acepta su condición de pecador. La persona que no reconoce su grave condición de pecado, que le separa de Dios, esa persona nunca tendrá una actitud de humillarse ante Dios. Jamás. Jamás. Hay una anécdota de este muchacho que le cortaron el pelo y se lo cortaron tan mal que los amigos le decían tijera. Como una alusión, te tijerearon el pelo todo. Y este muchacho se enojaba tanto que agarraba golpes a todo aquel que le dijera tijera. Y de repente uno le dijo tijera y estaba muy cerca, lo agarró y empezó a ahorcarlo. Y le preguntaba, ¿cómo me está diciendo tijera? Y le seguía diciendo hasta que él no podía hablar. Y el muchacho que estaba siendo ahorcado no quería, le volvía a repetir, tijera, tijera, tijera. Y por último el muchacho ya no podía hablar. ¿Y cómo me decís? Y entonces el muchacho solo agarró las manos y empezó a hacer el signo de tijera. ¿Sabe qué es eso? Eso es orgullo. Estoy muerto, pero aún así no voy a ceder. ¿Sabe qué? Esa es nuestra actitud ante Dios. Por eso Dios es el que nos busca, es el que nos abre el entendimiento, es el que nos humilla, nos acorrala de una forma amorosa en una esquina cuando ya no tenemos ningún recurso. Y es ahí donde nosotros, a través de su amor, que Él nos hace ver nuestra condición. Mientras nosotros no reconocemos nuestra condición de pecador, jamás podremos recibir la salvación. Porque reconocer nuestra condición de pecador, ese es un signo de humildad. Por eso es ahí que Dios da gracia a los humildes. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Ese regalo inmerecido, algo que no merecemos. ¿Y qué es ese merecimiento? ¿Qué es ese regalo? Es la salvación, el pago por nuestros pecados. Hay un refrán también que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por esa razón Dios vino a los necesitados, a los que estaban en la peor condición posible y que estaban reconociéndola, esa posición, esa condición. No vino a Herodes. Y por eso Herodes murió de una forma vergonzosa. Vea, con esto no quiero decir de que nosotros debemos de tener vidas perfectas para recibir la gracia de Dios. Eso no es lo que significa el ser humildes. Muchas veces pensamos que ser humilde es caminar con las manos juntas así en el pecho, poner una cara de
de demacrado y caminar así como la cabeza un poco inclinada y con una cara de reverencia. No, no es eso. Ese es nuestro corazón, porque si sale de nuestro corazón, y entonces va a ser evidente en todo nuestro ser. Eso es lo que se necesita. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra triste y dolorosa condición espiritual y venir a Él con un corazón humilde. Escuche bien, corazón humilde. O sea que nuestros sentimientos, con nuestro razonamiento, con nuestros deseos, tiene que ser reconociendo de que Cristo Jesús es el único que nos puede dar salvación. ¿Por qué? Vea, otro aspecto importante del nacimiento del Señor. Ese nacimiento humilde de Cristo trae gozo a todas las personas que se humillan ante Él. Ese nacimiento humilde de Cristo, ese nacimiento trae gozo a todas las personas que se humillan ante Él. Y eso es importante. Ese gozo está disponible, pero no para todos, solo a aquellos que se humillan ante Cristo. Y esto quiere decir de que nosotros no lo merecemos. Los pastores no se merecían esta buena noticia, pero la recibieron porque estaban reconociendo su necesidad. En el versículo 10 los ángeles dieron buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, dice. Y eso es lo que está disponible para nosotros debido al humilde nacimiento del Señor. Ese nacimiento vergonzoso, inaceptable. Eso nos está dando a conocer nuestra condición de vergüenza. Por esa razón, Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando ellos se dieron cuenta, cuando sus ojos fueron abiertos? Ahí finalmente encontraron lo que es la vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque el pecado produce vergüenza. Y como el pecado produce vergüenza y también orgullo, el orgullo es tan grande que quiere tapar la vergüenza. Y podemos estar siendo ahorcados, faltándonos la vida y aún así no aceptar de que necesitamos pedir perdón, que necesitamos reconocer nuestra condición. Pero con Cristo, con el nacimiento de Cristo, viene el gozo de nosotros. Pero necesitamos entender que no debemos confundir el gozo con lo que es la felicidad. Recuerde que el gozo es confianza y satisfacción sin importar pase lo que pase. No importa lo que usted esté experimentando en su vida, el gozo va a estar ahí presente. Es esa misma experiencia que las madres tienen. Están en el medio del parto, es un momento doloroso. Es más, los 9 meses no son nada bonito para las madres. Pasan un sinnúmero de cambios que no son nada bonito. Pero, ¿qué es lo que les da la fortaleza para pasar esos 9 meses de inconvenientes y de dolor? Están esperando algo precioso, que es el bebé. Ese es gozo. Saber que están sufriendo, pero hay algo dentro de ellas que está gestándose, algo precioso. ¿Y sabe qué? Eso significa el gozo del cristiano. Saber que estamos en un mundo caído, lleno de dolor, lleno de tentaciones, de amenazas, pero saber de que nosotros tenemos ya la esperanza de una vida eterna donde no va a haber más llanto ni dolor. En Apocalipsis, ¿qué dice? Que toda lágrima será enjugada. Usted puede pensar en todo el dolor y el sufrimiento que ha pasado. Y sabe una cosa, si usted muere sin Cristo, eso no se va a comparar con el dolor y el sufrimiento que va a tener en la eternidad. ¿Y sabe algo? Que es triste, que muchas personas dicen de esta forma: You're so stupid. Sos tan estúpido pensar
de que hay vida, de que hay esperanza después de esta vida, de que después de la muerte puedes tener una vida perfecta. Pero ¿sabe una cosa? Eso es algo real. Yo recuerdo que platicando con un muchacho, quiso ridiculizarme y me dice, sos tonto. Imagínate, estás viviendo una vida, estás creyendo en Cristo, estás prácticamente desgastando tu vida creyendo en Él, haciendo lo que dice la Biblia, y de repente te morís y te das cuenta que ahí nomás llegó todo. No existe Dios, no existe. Cristo es una farsa. Y le digo, está bien. Puede ser de que eso es lógico para vos. Ahora démosle la vuelta a la tortilla, le digo yo. Imagínate de que vos vivís tu vida como vos la querás vivir, diciendo, Dios no existe, no hay infierno, no hay eternidad, no hay paraíso, y de repente vos morís y te das cuenta que sí existe. ¿Dónde está entonces? ¿Quién es el estúpido? ¿Quién es el ingenuo? Ese es el gozo, saber de que nosotros estamos viviendo un mundo caído, pero que una vez que nosotros dejemos este mundo, todo ese dolor, toda esa ansiedad, toda esa depresión, toda esa culpa, está ya en el pasado y nunca más estará en nuestras mentes. No importa lo que estemos pasando, ese gozo está ahí. Y el gozo de que hablan los ángeles es que había llegado también, vea, cuando los ángeles se le presentan a estos pastores, están diciendo de un gozo porque para el israelita habían pasado siglos esperando al Mesías y finalmente estaba llegando. Había llegado la etapa final del plan de Dios. Y eso indica que desde el momento que Cristo fue encarnado, vino a esta tierra, nosotros estamos viviendo los últimos días de esta humanidad. O sea que, como decimos popularmente, estamos viviendo, falta un día menos para ver cara a cara a nuestro Salvador. Y muchos de nosotros nos preocupamos, bueno, estoy envejeciendo. Ya cuando me levanto de la cama y comienzo a caminar, parece que estuviera sonando esa maquinita de popcorn. Una tronadera de huesos y uno se queda, ¿cómo puede ser posible? Si yo en mi mente todavía yo creo que estoy en los 30 años. Pero esa es la realidad. Pero sabe una cosa, y uno se preocupa, dice, bueno, estoy llegando más viejo. Pero sabe también, debe darnos gozo pensar de que sí, estamos llegando a nuestra vejez, tal vez el último día que vamos a morir, pero eso significa de que nuestro gozo va a ser cumplido, va a ser finalmente completo en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos humillamos de la misma forma que Jesús se humilló, estamos recibiendo ese gozo. Sí. No importa lo que usted esté pasando, experimentando, sabiendo que Cristo le ha dado ese gozo, esa seguridad de que un día va a usted estar reinando con Él. No solamente viviendo con Él, sino que reinando con Él. Pero también el Señor nos habla mucho de esta humildad. Vea lo que dice Santiago 1, del 9 al 10, con respecto a la humildad y el gozo que el Señor nos da. Santiago 1, 9 al 10 nos dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Qué está diciendo esto? Su condición humilde, su condición de necesidad, su condición de prueba. ¿Sabe una cosa? Usted está siendo gloriado, ¿por qué? Porque tiene a Cristo. Porque en Cristo usted tiene una posición alta. Alta. Que dice Pedro en una de sus cartas, pero vosotros sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso no es cualquier peludo que lo puede tener ese privilegio, honestamente. Vea, solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo lo tienen. Y el versículo 10 dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Vea, podemos tener muchas cosas. Aquí en Estados Unidos nosotros pensamos, bueno, yo estoy en necesidad, no tengo todo lo que yo quisiera tener. Vea al sur de la frontera. Vea lo que es en otros países como en África, en el Medio Oriente.
Y si usted se compara con la condición de todas estas personas, se va a dar cuenta que usted verdaderamente es un millonario. Yo he escuchado anécdotas de misioneros, de personas que han visitado Cuba. Y esto es cierto. Un hermano llevó una caja de lo que son los Snickers, las barras de chocolate. Y comenzó y le regaló unas barras al pastor de la iglesia local en Cuba. Y el hermano lo guardó. Lo guardó la barra de chocolate. Y después a los días el pastor que fue a visitarlo le dice, ¿qué le pareció el obsequio? No, pues estoy esperando cuando lo necesite, dice. No conocía lo que era una barra de chocolate. Y nosotros esas cosas las tomamos como algo ya por hecho, por dado. Y cuando nos pensamos en esto verdaderamente, podemos ver de que nosotros debemos tener una actitud de gozo. De darnos cuenta que verdaderamente Dios nos ha dado el privilegio, sin merecerlo, de tener lo que verdaderamente necesitamos. No lo que queremos, sino que lo que necesitamos. Por eso nosotros cuando dice ricos, debemos de humillarnos y reconocer de que Dios provee todo lo que necesitamos. El hecho de que nosotros tengamos lo material no debe ser el principal motivo entonces de que también nosotros debemos de gozarnos. Porque eso nos puede llevar a pensar que si tenemos abundancia material, tenemos gozo. Podemos caer en el peligro de olvidar que nuestro gozo depende de Dios. Es Dios el que nos da el gozo, no lo que tenemos. Pensamos, bueno, si el Señor en esta Navidad, a ver hermano, mire, yo necesito, Dios, mira, hablarle al hermano ahí, hablarle en la mente, en el corazón, que quiero esto para Navidad. Y pensamos, ya con eso ya me hizo la Navidad, decimos. Y los hijos ahí andan. Y ahora son más descarados que antes. Ahora dicen, mira papá, mamá, esto es lo que quiero para Navidad. No es así. Directos. Duro y directo. Dice, ahí está, esto es lo que quiero. Quiero el Xbox. No sé ni cuál sale. Cada año sale uno nuevo. Pero somos directos y pensamos, eso es lo que va a darme gozo a mí. Pero en realidad tenemos que tener cuidado, porque podemos olvidar que ese gozo que tenemos depende de Dios. Y por esa razón tenemos que vivir humillados ante Dios para disfrutar de ese gran gozo del que habla Santiago 1. Y tenemos que reconocer en nuestro corazón el pecado que es repugnante y vil ante Dios y pedirle perdón por ese pecado. Sí. Necesitamos pedirle perdón al Señor por ese pecado, porque esa es la postura de humildad que Dios espera de cada uno de nosotros. Cuando vemos que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, es cuando podemos entender, necesitamos de Dios. Necesito de Dios. Necesito de ese humilde y buen Salvador. Tenemos que pensar en eso. Y una vez que nosotros recibimos ese gozo, podemos entender una cosa más, hermanos. El gozo de nuestra salvación no puede contenerse. El gozo que usted recibe de su salvación no puede contenerse. O sea que no puede retenerse. Por esa razón, cuando leímos en Lucas capítulo 2, que dice entonces el versículo 18, cuando dice, pero María guardaba estas cosas en su corazón. Se fija que hay una palabra ahí, pero. ¿Sabe qué está diciendo aquí Lucas? Que había algo que no cuadraba ahí. Algo que no cuadraba en lo que era la actitud de María. ¿Por qué? Porque vea lo que es la condición, la actitud de lo que son los pastores. Ellos salieron a dar las buenas nuevas. El problema de María era que estaba guardando todo eso en su corazón. ¿Qué estaba? Ella estaba dudando.
Y es interesante, difícil de pensar, de que una mujer que recibió revelación de Dios podía tener dudas y guardarse eso en su corazón, ni siquiera compartirlo con José. Esto es duro. Y pensamos, bueno, María, una mujer santa, y esto, sí, pero tuvo problemas. Pedro también tuvo problemas. Pablo tuvo problemas. Y María los tuvo. Porque el gozo no puede, el gozo de nuestra salvación no debe de contenerse. ¿Qué quiere decir esto? Que aún, así como los pastores llegaron, dice el versículo 18, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Si los pastores no comparten la experiencia que tuvieron ellos con Dios, el mensaje del nacimiento de Cristo, toda esta gente no hubiera escuchado verdaderamente el mensaje de la salvación. Y lo mismo puede suceder con nuestra vida en Cristo. Si nuestros corazones han sido transformados por el gozo del Señor, no podemos ignorar eso, debemos de compartirlo con otros. Ese es nuestro llamado, nuestra misión. Nuestra relación con el Señor debe de tomar lugar de una forma natural en nuestras conversaciones con los demás. Es importantísimo que las personas que están alrededor nuestro puedan ver nuestra relación, nuestra cédula de identidad espiritual, que puedan decir, este pertenece a Cristo, este tiene un no sé qué, un qué sé yo, por lo menos decir eso. Hay algo diferente en esta persona que no se relaciona con los demás. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer. Y estas son palabras duras, recuerde esto, si usted nunca comparte lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida, tal vez sea porque usted no ha recibido el gozo de la salvación. Hay que ser honestos. Es importante pensar en esto. Tal vez quizá usted nunca se ha humillado ante Dios porque usted piensa que verdaderamente usted es una víctima de este mundo caído. Que usted no tiene la culpa de ser pecador, que usted, yo no pedí nacer aquí. Sin embargo, ya que yo no nací, ya no pedí nacer, yo no tengo la culpa, yo nací pecador, no es mi culpa, yo no decidí pecar. Pero ¿sabe una cosa? Eso no funciona como una excusa ante Dios. Todos nacimos pecadores y todos debemos reconocer nuestro pecado y humillarnos ante Dios, porque solamente así nosotros podemos recibir su perdón. Yo sé que hay obstáculos, hermanos, acerca de compartir nuestra fe, pero no importa cuán pequeños sean esos obstáculos, nuestro gozo no se debe contener si nos hemos humillado ante Cristo Jesús. ¿Ha recibido usted ese gozo? ¿Ha admitido sus pecados y le ha pedido perdón a Cristo Jesús? No estoy diciendo, ¿ha usted pedido a Cristo que venga a su corazón? Que es una cosa muy diferente. Pero si usted no le ha pedido perdón por sus pecados, usted puede decir, yo soy cristiano porque yo le pedí a Cristo que venga a mi corazón. Pero si usted no ha reconocido que es pecador y le ha pedido perdón por esos pecados, hay algo ahí que está inconcluso, que está a medias. Y sabe una cosa, Dios no es un Dios de medias. Dios es un Dios completo. El cristiano verdaderamente necesita reconocer que es pecador y que está separado de la gloria de Dios, porque eso es humillarse cuando le pide perdón uno al Señor, reconociendo que Él es Dios santo y poderoso y se humilló y nos dio todo lo que nosotros no merecíamos. ¿Sabe qué? Él nos da su gracia, Él nos da su perdón. Y es importante que cada uno de nosotros debemos de humillarnos ante el Señor. Y si ha recibido ese gozo de la salvación ahora, la pregunta es, ¿con quién lo comparte? Voy a terminar solamente con esto. ¿Se ha puesto a pensar cuánta gente alrededor suyo está en camino de muerte eterna? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánta persona está muriendo sin Cristo? Y nosotros teniendo la capacidad, teniendo el gozo de la salvación del Señor y ni siquiera mencionar, ¿sabes qué? Necesitas de un Salvador. Y Cristo puede darte, puede cubrir esa necesidad. Oremos, hermanos.